Escuchaba el día de ayer a dos políticos considerados como serios, eh, con una larga trayectoria, pero sobre todo muy correctos, muy expresivos, eh, muy contundentes, muy claros en lo que exponen. Y prácticamente el llamado que hacen ambos es al gobierno actual, al gobierno de la República, al gobierno de la 4T, donde prácticamente les dicen dialoguen, respeten, rectifiquen, y que esa es la parte más difícil que todos los mexicanos quisiéramos que se tomara mucho muy en serio para intentar hacer entre todos las mejores cosas posibles por el país. Beatriz Paredes, una política que ha sido embajadora, subsecretaria o secretaria de Estado, senadora, diputada federal, gobernadora de Tlaxcala, embajadora en Brasil. Y Santiago Krill, que fue secretario de Gobernación con una larga carrera, que hoy es diputado federal, panista. Y así como muchos otros que están en el PRD y en Movimiento Ciudadano, están alzando la voz. Aquí lo llamativo es el hecho de que lo están haciendo a nivel de denuncia, de advertencia histórica, público-política a todos los ciudadanos mexicanos, ya que expresan claramente que México entró en un retroceso democrático y en un presidencialismo desbordado. Así lo consignaron el día de ayer y así lo replican un par de medios el día de hoy. Y dicen que tiene que haber una reconsideración de fondo de un gobierno que gobierne para todos. Por eso es respeten y dialoguen. Y el rectifiquen es qué podemos hacer estos 2 años y medio que le faltan todavía a este gobierno para recuperar las tres cosas esenciales que hoy por hoy preocupan a los mexicanos de manera generalizada, que son la economía familiar, por el tema de la inflación, la carestía de la vida y todo lo que está pasando, efectos pues, de la pandemia, de la guerra, de lo que usted quiera, pero estamos históricamente como nunca antes sufriendo las consecuencias en la economía de las familias. Y el tema recurrente, que ya lleva los 4 años de este gobierno prácticamente, pero lleva desde que estaba Felipe Calderón, pasando después por Peña Nieto, lleva haciendo de las suyas, que es la inseguridad pública, fundamentalmente en un esquema piramidal, o sea, de arriba para abajo. Están arriba de las autoridades los delincuentes organizados en cárteles, en grupos específicos, en grupos, pues obviamente pues todos ellos son anónimos, pero con una gran capacidad de mover dinero, armas, terror, secuestros, extorsiones, drogas, prostitución, crimen, y que nos tienen al borde de la histeria colectiva. No solo nos sentimos inseguros en México, sino que estamos realmente colapsados psicológicamente porque nos preocupa de sobremanera ese tema. La inseguridad pública generalizada, que pareciera que no solo es un cáncer, sino que nos está invadiendo en los 32 estados de la República, por todos lados, y nos está afectando tremendamente en la vida cotidiana, en la empresarial, en las familias, en todos lados. Y el gobierno pareciera que ni los ve, ni los oye, ni les interesa, y simple y sencillamente, con omisión, se convierte en complicidad o en delito, que eso es lo que están denunciando los líderes de la oposición en México. Aseguran pues que hay un gobierno fallido, un gobierno
que ha fallado a las familias en materia de la economía y de la seguridad pública, que ha fallado a los trabajadores en la generación de empleos y que le ha fallado al sector productivo ante la falta de inversiones extranjeras y también nacionales. Las nacionales se están yendo del país, se están llevando. Nadie puede ocultar la fuga de capitales, es insostenible. Y desde luego, lo más deplorable, pues nos pegó la pandemia a todos en el mundo, pero perdimos el rumbo en materia de salud y desde luego en educación. Entonces ya estamos hablando de los temas más fundamentales que le pueden inquietar a los mexicanos y que están poniendo en el dedo en la llaga los opositores. Por eso están hablando de respeto, de que los escuchen y de que se hagan cambios. Uno de los argumentos de la oposición, que obviamente pues, nos preocupa a todos, son varios puntos, fueron muchos puntos los comentaron tanto en las declaraciones como en lo que estuvieron comentando unos en la radio, otros en televisión, en todos lados. Básicamente Beatriz Paredes y Santiago Krill, pero también los de Movimiento Ciudadano, el PRD y todos ellos. Dice, no hay rumbo claro en el gobierno de la República para ejercer el poder público. Hay una estrafalaria improvisación que es peligrosa porque hay funcionarios voraces, protegidos y peleando entre ellos, refiriéndose al pleito entre el fiscal general de la República, que debiese de ser un organismo autónomo, con el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, el líder del Senado de Morena, peleado con el gobernador de Veracruz porque metió a la cárcel a uno de sus colaboradores. Y así le puedo decir lo que se llama el fuego amigo, peleados entre ellos. Y qué decir de todo lo que está diciendo ya el que fue el primer secretario de Hacienda de este gabinete, prácticamente diciendo que las cosas se siguen haciendo mal y que por eso renunció. Y después vino otro, aquel que le dijeron que iba a ser director del Banco de México y luego le dijeron que siempre no, y no sé si está en Huatulco, en Acapulco, en Vallarta, o simple y sencillamente trabajando de oficinista en algún despacho en la Ciudad de México, Herrera. Y ahora pues hay otro que era asesor económico del presidente. O sea, 3 secretarios de Hacienda. El gabinete pareciera que no existe. Nadie figura entre los secretarios. Difícilmente la ciudadanía, inclusive los empresarios, podemos identificar quién es quién. Nadie sabe quién es el titular, incluso de salud, porque el brillante era López-Gatell, pero nadie sabía cómo se llamaba el secretario de salud, el de medio ambiente, economía, desarrollo social, que ahora es del bienestar. Dígame usted quién es el secretario o la secretaria, porque no sé si sea mujer. Es muy difícil. La secretaria de Seguridad Pública, la que entró en lugar del gobernador de Sonora, el ingeniero y doctor Alfonso Grasso, nadie sabe quién es. Pocas veces aparece y su presencia no se nota. Desde luego, es más notorio el saber quién es el secretario de Marina y el secretario de la Defensa Nacional, pues por el gran poder. Entonces dicen los líderes opositores que aparte de esta estrafalaria guerra de fuego amigo que hay en el gabinete, hay una violación reiterada a la Constitución y a las leyes, desde el propio presidente hasta sus colaboradores como el secretario de Gobernación, y muchos otros más, de manera generalizada. Hay una administración de los recursos públicos opacos y con gran corrupción como nunca en la historia, pero que se van a saber hasta que el gobierno no sea juez y parte. Es decir, toda esa asignación de millones y millones de contratos, sin licitaciones, violando todas las leyes y muchas otras cosas, se van a saber pues cuando ya no estén en el gobierno, que es lo que está diciendo pues los opositores. Hay un autoritarismo sin democracia, es decir, se hace lo que yo digo y como yo digo, y si no les gusta que se vayan al carajo. Se viola el pacto federal.
no se respeta a los gobernadores y a los alcaldes y no se les entregan sus recursos apropiadamente. Hay un exceso de concentración de poder y una injerencia moral en otros poderes, llámese meterle las manos al poder legislativo y al poder judicial, cosa que se ha hecho durante muchos años, pero se supone que iba a ser diferente. Se supone que iba a haber un cambio radical, una transformación, lo cual evidentemente no está sucediendo, y señalan las oposiciones ya finalmente pues que es lamentable que estén rodeados de asesores venezolanos, españoles y argentinos, que son los de las ocurrencias para distraer, para jalar las cosas hacia un lado hacia el otro, siempre pensando en la popularidad del presidente y no en los daños o los beneficios que se le puede causar al país. La verdad es muy lamentable, pues todo lo que dijeron son tantas y tantas cosas que me quedé con un nudo en la garganta y no dejo de reconocer la valentía pues de los opositores, pero yo creo que se tiene que hacer un intento, ahora sí, todos unidos para rescatar a México. No hay vuelta de hoja. Saludos, gracias por escucharme.